Antes de leer el texto quisiera hacerles pensar en algo. Quiero que piensen por unos segundos qué determina su futuro, qué determina tu futuro. Y no se apresuren a responder, el Señor. ¿Qué determina si vives o mueres en 10 años o en 10 horas? ¿Qué determina si tu trabajo continúa o no? ¿Qué determina si tienes salud o una enfermedad? Si enfrentas una oposición o un conflicto o no. Si pudieran ser lo más sinceros posible para responder a esa pregunta que determina tu futuro, ¿qué responderían? Claramente todos diríamos el Señor, pero en la práctica, ¿cómo nosotros pensamos y respondemos esa pregunta? Henry Martyn fue un cristiano de Inglaterra en el siglo XIX. Él fue misionero en India y en Persia en 1820. Sirvió al Señor, predicó de Jesús, se considera el primer misionero a los musulmanes. Tradujo la escritura a varios idiomas locales, estableció escuelas para niños y él enfrentó mucha oposición en su vida, muchísima, de parte de las personas de su mismo país, de parte de las personas a quienes les iba a predicar el evangelio, y también enfrentó enfermedad a lo largo de su vida. Vivió solamente 31 años y enfrentó deseos insatisfechos, soledad. Y yo pensaba, haciendo como un ejercicio, si hubiera podido preguntarle a Henry Martyn qué determina tu futuro ante la oposición, ante la soledad, la enfermedad, los deseos insatisfechos, creo que él contestaría que el futuro realmente, como nosotros contestaríamos, lo determina Dios y no otras cosas. A él se le atribuye la frase que puede ser conocida, pero la quiero compartir con ustedes. Si Dios tiene alguna labor para mí, entonces no puedo morir. Soy inmortal hasta que termine mi labor, hasta que termine el trabajo que Dios me ha dado. Y esto es un eco de las palabras del Señor hacia Pablo en el pasaje que tenemos hoy ante nosotros y hacia los destinatarios de Hechos y también a nosotros. Y de hecho, antes de leer el texto, quiero darles el ánimo para ustedes hoy para que empiecen a pensar en el texto cómo se ve eso. Y el ánimo para ustedes, hermanos, es no teman vivir para la misión de Dios. No teman vivir para la misión de Dios. Con esto en mente quiero que leamos Hechos capítulo 18, versículos 1 al 22. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal.
Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley, dijeron ellos. Pero cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo les toleraría, como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de su propia ley, allá ustedes. Yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal. Pero Galión no hacía caso de nada de esto. Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iba a Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso y dejó allí a Priscila y Aquila. Y entrando Pablo a la sinagoga discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consistió, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a ustedes otra vez si Dios quiere. Y embarcándose se fue de Éfeso. Al llegar a Cesarea subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Que su Espíritu aplique su palabra a nuestras vidas. Con esta porción de las Escrituras, hermanos, yo quiero animarlos a que no teman vivir para la misión de Dios. Y eso suena muy básico, pero quiero caminar con ustedes a través de este texto y que veamos a la luz de esta porción de Hechos al menos 3 cosas que amplían y explican este mensaje que les estoy dando, hermanos. Vamos a ver 3 cosas solamente a modo de que ustedes lo tengan en mente. Vamos a ver las razones del temor de los versículos 1 al 8, la solución al temor del 9 al 11 y el resultado de no temer. Así que empezando con el texto, ¿por qué hablar de temor? En mi bosquejo le coloco que aquí vamos a hablar en primer lugar de las razones del temor y por qué hablar del temor. Creo que hay 3 partes en el texto. Si ustedes lo leen, van a ver que la primera parte de los versículos 1 al 8 y la última parte de los versículos 12 al 22 están en función y están centrados en el mandamiento que el Señor y la promesa que el Señor le da a Pablo en la cena del medio, en esa visión en la noche. En este texto básicamente tenemos a Pablo predicando en Corinto ante la oposición de los judíos, en los versículos 1 a 8 principalmente. Y en el versículo 11 tenemos el mandamiento central del pasaje, hermanos. Noten en sus Biblias el versículo 11 lo que le dice el Señor a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles. Creo que nadie le dice a una persona no temas, a menos de que piense y tenga la impresión o certeza de que esta persona tiene temor o tiene alguna razón para temer. Esa expresión nunca aparece en el vacío. Siempre es dicha cuando hay incertidumbre, cuando hay un sentido de peligro o amenaza a la integridad a una persona. Cuando un padre está con su hijo en el parque y está ya diciéndole que salte: no temas, hijo, salta, yo no te voy a dejar caer. El niño tiene algunas razones en su mente para temer, para sentir vértigo, para sentir temor. Pero el padre sabe que ese temor es infundado y le dice: salta, yo no te voy a dejar caer. Es en esos contextos, hermanos, cuando nosotros decimos no temas. Cuando usted está a punto de entrar en una cirugía donde le hacen firmar el consentimiento de que usted podría morir allí, y el cirujano le dice: no tenga miedo, tranquilo, todo va a salir bien. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Cuando nosotros vamos a los versículos 1 al 8, creo que nos presenta posibles razones por las cuales Dios le dice a Pablo: no temas. Podemos pensar que Pablo de alguna manera estaba siendo tentado a temer y quedarse callado. Dios no le estaría diciendo lo que le dice si no fuera así. Es muy fácil para nosotros idealizar al apóstol Pablo y deshumanizarlo y a otros héroes de la fe. Si hay alguien a quien yo considero en la historia osado, valiente, con agallas, con coraje,
y convicción, ese es el apóstol Pablo, y seguramente ustedes estarían de acuerdo. Pero nuestra tendencia natural es a idealizarlo y deshumanizarlo. ¿Puede el apóstol Pablo sentir miedo? Jamás. Él no era un superhumano, hermanos. El mandato que el Señor le está dando aquí al apóstol Pablo está implicando que el estado del corazón de Pablo en ese momento era uno de temor, de una tentación a quedarse callado. ¿Y a qué le temía a Pablo? Nosotros nos colocamos en los zapatos de Pablo y pensamos, ¿a qué le puede temer Pablo? Pablo es... Muchas veces lo idealizamos como esta persona no puede temer a nada, pero puede haber un par de indicios en el texto que nos dan una idea. Todo lo que nos dice Lucas en los primeros 8 versículos de este texto, hermanos, es que Pablo llega a Corinto desde Atenas y se pone a predicar todos los sábados en la sinagoga. Discute con los judíos, quiere convencerlos de que Jesús es el Cristo. Y luego llegan unos compañeros de Pablo, que son Silas y Timoteo, y en ese momento Pablo se dedica a predicar por completo. Antes estaba trabajando entre semana y los sábados iba y predicaba, pero ahora se dedica por completo. Y aquí Lucas nos dice que los judíos se oponen y blasfeman. Algunos de la sinagoga parece que se oponen, de hecho la mayoría, pero hay uno que cree, que se llama Crispo, y se convierte con su familia. Y también hay unos de Corinto que creen y se convierten y se bautizan. Entonces aquí tenemos unas pocas conversiones y gran oposición, como era la regla hasta ahora en Hechos. Y recuerden que Pablo está llegando aquí a Corinto, conectándolo con lo anterior, los capítulos anteriores, las predicaciones anteriores, porque está huyendo porque lo iban a asesinar desde Tesalónica, no sé si se acuerdan. En Tesalónica llega y se oponen ante él y entonces él huye a Berea. Y en Berea llegan los de Tesalónica y van hasta Berea, que eran más de 60 kilómetros, y buscan matarlo. Y de allí Pablo huye a Atenas esperando seguir su viaje, y entonces su corazón se enardece y predica. Pero Atenas es simplemente un lugar de paso para llegar hasta Corinto porque él está huyendo. Una y otra vez los judíos alborotaban las ciudades y Pablo tenía que huir, hermanos. Y en esa pintura, traten de meterse en la imagen, Pablo temía aquí en Corinto quizás que los judíos nuevamente lo atacaran y lo mataran, como casi lo logran alguna vez unos meses atrás. Pablo quizás temía tener que huir nuevamente. Imagínense ustedes vivir así. Pablo quizás temía que su esfuerzo fuera en vano. El rechazo persistía y se incrementaba siempre. Quizás su temor era no lograr la respuesta anhelada y esperada cuando predicaba el evangelio, porque él iba y predicaba y la mayoría se oponía. Quizás podríamos pensar que temía que el Señor no estaba con él. Y de hecho es muy revelador lo que él dice a los corintios tiempo después. Aquí en Hechos se nos está relatando el momento en que llega a Corinto, ¿no? Ahora quiero que en sus Biblias busquen primero a los Corintios, capítulo 2. Y esto es muy revelador, hermanos. Aquí ahora Pablo, tiempo después, le escribe a los Corintios, a los que de los que está hablando el capítulo 18 que estamos leyendo, y miren lo que les dice. Primero a los Corintios, capítulo 2, versículo 3. Allí Pablo relata su llegada en el tiempo en Corintio, lo que está relatando Hechos 18, y Pablo les dice en el versículo 3, estuve entre ustedes, ¿cómo? Con debilidad y con temor y mucho temblor. Pablo estaba de alguna manera paniqueado en Corinto. No sabemos a qué le temía exactamente, pero sí sabemos que Pablo necesitaba las palabras del Señor para seguir con su misión de predicar. Y ahora, piensen ustedes, hermanos y amigos, ¿a qué le temes tú? Y sopórtenme el agravio, como diría el apóstol Pablo. Quiero dar ejemplos a qué le podríamos temer. Y ustedes podrían decir, con 2 o 3 basta, pero quiero hacer el ejercicio. Quizá temes sentir la incertidumbre sobre el futuro, a no saber lo que va a pasar.
económicamente, laboralmente, familiarmente. ¿Temes perder la ilusión de que estás al control de tu vida, de tus finanzas, de tu familia, de tu futuro? ¿Temes que aquellas cosas que sucedieron en el pasado y te marcaron se repitan nuevamente? ¿Temes que las cosas en tu hogar no puedan cambiar? Simplemente van a permanecer así. ¿Temes que no haya poder suficiente en Dios para erradicar un pecado en tu vida? ¿O para salvar ese familiar por el que has orado y al que le has predicado? Padres, ¿temen que sus hijos no lleguen a conocer al Señor y se conviertan? ¿Temen estar solos y morir y que un temor frecuente de muchas personas es que te descubran alguna enfermedad, que alguno de tus seres queridos muera? ¿Temes envejecer y depender de otros? ¿Temes quedar rezagado profesionalmente ante todo este avance de la inteligencia artificial? O quizás tú ya estás en una etapa más avanzada y temes haber desperdiciado tu vida. O tememos quizás que otros piensen mal de nosotros y caer en ridículo frente a otros. O tememos confrontar el pecado por el temor a ser rechazados por otras personas. Tememos perder la buena opinión que otros puedan tener de nosotros o ser vistos como un fanático. ¿A qué le tememos? Yo no sé exactamente ustedes a qué le temen. De hecho, muchas veces no sé exactamente a qué yo le temo. No sabemos exactamente qué motivaba el temor del apóstol Pablo, pero el Señor sabía lo que Pablo necesitaba escuchar en ese momento. Y probablemente es lo que muchos aquí necesitan escuchar. Y es que el Señor tiene la solución al temor. Eso es lo que vemos en la segunda parte del texto, que es la parte central. Después de que algunos se oponen y algunos se convierten, inmediatamente miren lo que Lucas registra. Versículo 9 al 11, esto es hermoso. Por medio de una visión durante la noche, el Señor le dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Y el 11 dice: entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Noten que Lucas nos deja saber que Pablo persistió en predicar 1 año y medio entre los corintios, a pesar de la oposición que había. Él no huyó, él no simplemente hizo lo que había hecho quizás en otros momentos, porque el Señor le había dicho algo específico en ese momento. ¿Qué le hizo vencer el temor al apóstol Pablo en este momento? ¿Y qué puede hacer que nuestros temores sean desarraigados? Todos esos temores de los que mencioné hace un momento. ¿Qué puede eliminar el temor en nuestras vidas para que vivamos para la misión que el Señor nos ha dado? La respuesta, hermanos, es una confianza en la promesa del Señor, en la promesa triple, llamémosla así, del Señor. Él está con nosotros, Él gobierna ante el mal y Él asegura su plan para salvar. Eso es lo que tú y yo necesitamos creer de todo corazón y abrazar para vivir sin temor, cumpliendo la misión del Señor. Y quiero que brevemente pasemos por esta promesa del Señor, esta promesa triple. En primer lugar, noten cómo dice que el Señor se le aparece a Pablo en visión de noche y le dice: no temas, siga hablando, no calles, porque yo estoy contigo. El Señor alienta a Pablo a no temer y a seguir su misión. Y esto es lo principal, hermanos, porque Él está con Pablo. Oh, hermanos, este consuelo y esta verdad, que si realmente nosotros creemos de corazón, es lo que hace que realmente vivamos sin temor a nada. Si sabemos que el Señor es soberano, si sabemos que el creador y sustentador de todas las cosas, el juez de toda la tierra, quien sostiene todo el universo, todas las estrellas, todos los planetas en su mano, y por la razón por la cual siguen existiendo es porque Él lo sostiene, el eterno, el todopoderoso, si sabemos que Él está con nosotros y a nuestro favor como un Padre amoroso, ¿qué podemos temer? Es como un niño
muy chiquito de 3 años que lo están molestando, le están haciendo bullying y entonces va, le cuenta a su padre y el padre va con él. ¿Cómo va el niño? Puede que sienta algo de temor todavía, pero uy, no, ya, esto está solucionado. ¿Saben? Creo que la mayoría de nosotros, yo veo aquí, y creo que no podría afirmar que hay uno aquí que llegue a decir que Dios no está con él cada día. Si yo le preguntara a ustedes, ¿tú sabes que el Señor está contigo? Todos diríamos, sí, amén, pastor. Es un fundamento de nuestra creencia cristiana. Pero yo me pregunto, ¿realmente tenemos la convicción de que Dios, el único Dios verdadero, está con su pueblo? Y que con cada creyente de manera individual, ¿realmente creemos que el Señor Jesucristo resucitado está con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo para cumplir la misión? Si somos sinceros, hermanos, la verdad es que no. La verdad es que nos atemorizan muchas cosas. Y al estar atemorizados de muchas cosas, olvidamos una realidad muy poderosa, que es una verdad, incluso si la sentimos o no. Y es que el Señor está con nosotros, si hemos creído en Jesucristo. Posiblemente Pablo estaba perdiendo de vista la realidad de que el Señor estaba con él. Y quizás algunos de nosotros en algunos días nublados de aflicción pensamos que el sol no está porque vemos solo nubes. Pero el Señor siempre está presente con cada uno de sus hijos. Nosotros llegamos a pensar en esos días, el Señor no ve, el Señor no sabe, el Señor no escucha, pero el Señor sí lo hace con cada uno de sus hijos. Y así que el ánimo para no temer lo que viniera y continuar cumpliendo la misión para Pablo era esa realidad. El Señor está conmigo. Pues imaginémonos la escena, hermanos. El apóstol Pablo está temiendo, se están levantando oposición, posiblemente está esperando una turba que de hecho viene después, porque lo arrastran al tribunal, y en la noche el Señor se le presenta y le dice, Pablo, no temas, yo estoy contigo. ¿Cómo se levantaría usted si usted tuviera una visión de esas? No sé ustedes, pero yo diría, uy, nada me va a hacer detener, nada me puede detener, nada me puede pasar, nada va a suceder en este día porque tengo la certeza que el Señor me habló anoche. ¿Saben, hermanos? El Señor está hablando hoy, en este momento, diciendo, yo estoy contigo, no temas. En segundo lugar, esta promesa incluye el aliento a no temer y a seguir con la misión, porque el Señor había determinado que nadie podía matar a Pablo. Miren lo que dice el versículo otra vez. No temas, sigue hablando y no calles, porque, en segundo lugar, nadie te atacará para hacerte daño. ¿Qué le está diciendo el Señor a Pablo? El Señor le está diciendo a Pablo, mira Pablo, va a venir oposición, pero yo he determinado que nada va a suceder que esté fuera de mi control hasta que tú cumplas mi misión. ¿Cuál era la misión de Pablo? Predicar en Corinto y después predicar en Roma. Y hermanos, si ustedes siguen leyendo Hechos, los animo que salgan de aquí durante la semana, lean el resto de los 10 capítulos que quedan de Hechos y van a ver cómo Pablo era inmortal. De maneras improbables e imposibles, el Señor preservó la vida de Pablo para que llegara hasta Roma a predicar, porque esa era la misión del Señor para Pablo. ¿Han escuchado el nombre de Ethan Hunt? Los que se rieron, sí, los que no están perdidos. Ethan Hunt es el personaje principal de la película Misión Imposible. Como su nombre lo indica, los que no saben, cada película trata de una misión en la que Ethan prácticamente debe salvar al mundo. Es de ese tipo de película de ficción extrema que usted toda la película lo tiene que tener con el corazón palpitando fuerte. Bueno, es de ese tipo de películas. Ethan enfrenta los mayores riesgos y en cada película está al borde de la muerte. Pero ¿qué pasa? Se salva. No muere. Y a pesar de que cada misión es imposible, es un personaje que ya a 8 películas, yo ya no he visto las últimas, son muchas. Ya 8 películas y no ha muerto. O no sé si en la última murió, discúlpeme. Aunque Ethan envejece a lo largo de los
20 años que han pasado 8 películas y se ve arrugado, no muere. ¿Saben por qué? Porque el escritor de las películas así lo determinó. Superando la ficción, hermanos, la vida del apóstol Pablo y la de cada creyente es así. El Señor, el escritor de la historia humana, determinó que el apóstol Pablo no podía morir hasta que cumpliera la misión que le había dado, que era predicar en Roma. Y casi de manera, esto sí es real, Ethan Hunt no ha enfrentado lo que enfrentó el apóstol Pablo. Pablo fue preservado así porque el Señor lo había determinado. Pablo decía decir lo que dijo Henry Martin: soy inmortal hasta que complete la labor que el Señor me ha dado. Igualmente cada cristiano, cada hijo de Dios tiene sus manos, más bien, la vida de cada hijo de Dios está en las manos del Señor y no del azar. Amado hermano, tu vida no está en las manos del azar, está en las manos del Señor. No está en las manos del destino o de la suerte. No hay nada bueno o malo, positivo o negativo a nuestros ojos que venga a la vida de cualquier hijo de Dios que Dios no haya ordenado o permitido para cumplir sus propósitos soberanos. Eso quiere decir que nada sucede en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tu trabajo, en la iglesia local, que Dios no orqueste para que todo coopere para el bien de su misión. ¿Y cuál misión? Que sus hijos disfruten y conozcan más a Jesús y sean más como Él. Y que otros lleguen a participar de lo mismo. En tercer lugar, hermanos, la promesa del Señor a Pablo incluye la certeza de que el plan de salvación de Dios es seguro. El Señor le dice a Pablo: no temas, sigue hablando, no calles, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. La Nueva Traducción Viviente traduce esta frase del versículo 10 diciendo: porque mucha gente en esta ciudad me pertenece. No sé si usted sabe, entérese en este momento, Corinto era una de las ciudades del primer siglo más conocidas por su inmoralidad. Nosotros nos sorprendemos por la agenda de género y las perversiones que vemos en noticias, pero esto no es estrictamente nuevo, hermanos. La ciudad de Corinto del primer siglo veía la prostitución, las orgías, la fornicación, la homosexualidad, la idolatría, la borrachera como cosas aceptadas, incluso alabables. En el mundo antiguo existía el verbo corintianizar para referirse a actuar de manera inmoral. O sea, imagínense la reputación que requiere una ciudad para que llamen corintianizar a actuar de manera inmoral. Vamos a corintianizar, era lo peor. Eso era Corinto. Y Dios le está diciendo a Pablo que en Corinto habían personas que Dios había apartado para que después de que Pablo les predicara llegaran a creer, se arrepintieran de sus pecados y vivieran para la misión de Dios también, que es conocer y disfrutar a Jesús y hacer que otros conozcan y disfruten de Jesús. Y hermanos, esto nos recuerda dos cosas que de nuevo alientan nuestra confianza en el Señor y deben disipar nuestro temor para cumplir nuestra misión. Y en primer lugar es que Dios puede tener elegidos en los lugares más inesperados. Nosotros podemos caer en el error terrible y condenable de pensar que una persona inmoral, atea, irreverente tiene menos chance de ser salvo que la persona que sí es religiosa y moral y que va a misa cada domingo y que sí nos escucha. Hermano, nosotros no sabemos eso. Debemos predicar sin temor a los dos tipos de personas. Los resultados los tiene el Señor. Y nosotros debemos erradicar ese pensamiento de nosotros, hermanos. Nosotros pensamos muchas veces que de alguna manera algunas personas tienen más potencial salvable que otras. El homosexual, borracho, drogadicto, no, que va a aceptar el evangelio. Mejor le predico a la viejita que me escucha ahí de vez en cuando. No sabemos a quién el Señor salve.
Y no es nuestro trabajo saberlo. Nosotros no sabemos a quién el Señor podría salvar en nuestro trabajo, universidad, en nuestro conjunto. Porque la realidad, hermanos, y es el ánimo y el aliento de Pablo, es que el Señor tenía pueblo en la ciudad de Corinto. Como tiene pueblo en la ciudad de Cajicá, Chía, Bogotá, Zipaquirá, Tabio. El resultado depende del Señor, hermanos, pero nosotros debemos alentarnos de que la misión es segura. El apóstol no escuchó una palabra del Señor, predica y a ver qué pasa. No, el Señor le dice, predica porque hay gente en esta ciudad que me pertenece y tienen que escuchar de Jesucristo. Y segundo, hermanos, contrario a lo que algunos piensan y dicen, muchas veces con justa causa debido a lo que algunos reflejan, la elección, el saber que Dios ha elegido a algunos para salvación, es un estímulo para predicar, para evangelizar y para hacer misiones, y no todo lo contrario. A los que creemos en la elección se nos acusa muchas veces de manera justa de que creemos que las personas, que si Dios tiene algunos elegidos para que se salven, entonces se van a salvar si les predico o no. Eso no es lo que Dios le dice a Pablo, es todo lo contrario. Dios le dice a Pablo, ve y predica, no calles, porque yo he elegido pueblo en esta ciudad. Pablo no sabía quiénes eran ni en qué momento se iban a convertir y dejar su oposición, pero sabía que debía perseverar porque Dios aseguraba su plan para salvar. De hecho, hermanos, en la siguiente escena, los judíos se oponen a Pablo y luego terminan apedreando un tal Sóstenes, principal de la sinagoga, que era un judío. En ese momento Sóstenes era simplemente un líder de la sinagoga. Lean la carta a los Corintios. ¿Quién fue Sóstenes después? Sóstenes fue uno de los que estaba en la ciudad de Corinto que le pertenecía al Señor. Así que, hermanos, cuando seamos tentados a temer, recuérdense y predíquense la promesa de Dios de que Él está con nosotros, Él gobierna ante el mal y ante toda situación, y Él asegura su plan para salvar. Y hermanos, si creemos esto de todo corazón realmente, de verdad, nuestro temor va a ser erradicado. Iglesia, no teman vivir para la misión de Dios. Y en último lugar, hermanos, creo que este pasaje, esta película que tenemos ante nosotros en Hechos 18, nos muestra los resultados del hecho de que Pablo cree esa promesa del Señor. ¿Cuál es el resultado de creerle al Señor estas promesas? De que Él está conmigo, de que Él asegura su plan para salvar y que Él gobierna sobre todas las cosas. El resultado veo que es al menos dos cosas. Miren en el texto, en primer lugar, el primer resultado es que vivimos y terminamos viviendo centrados en la misión de Dios. En el versículo 11 se nos dice que Pablo persevera predicando, evangelizando y mostrando a Jesús en nosotros en Corinto 1 año y medio más. Y luego, hacia el final de la escena que tenemos, del relato que tenemos en Hechos 18, 1 al 22, del versículo 18 al 22, vemos que Pablo sale de Corinto, parece que había hecho una especie de voto, que le requería ir a Jerusalén, y entonces él se dispone a ir a Jerusalén, pero mientras va en Jerusalén para en Éfeso, ¿y saben qué hace? Predicar en la sinagoga. Sea donde fuera que estuviera, Pablo vivía para la misión de Dios sin temor. Y sé que alguno debe estar pensando, y déjenme aclarar, pero Juan, yo no soy el apóstol Pablo, yo no soy misionero, yo soy un cristiano aparentemente ordinario y quizás menos que ordinario, y posiblemente cuando muera no se va a escribir una biografía de mí. Es verdad, casi yo creo que de los que estamos aquí no se va a escribir una biografía de ninguno de nosotros cuando muramos. Van a pasar los años y nuestro nombre va a ser olvidado. Pero al igual que Pablo, eres llamado a vivir para la misión de Dios, que es ser un discípulo de Jesús que lo ama y lo disfruta y lo obedece, y hacer discípulos de Jesús que lo amen, lo disfruten y lo obedezcan.
Es por eso que todavía existes y todavía existo. Es por eso que aún hay aire en tus pulmones y en mis pulmones. Mientras Dios considere que debes seguir haciendo eso aquí en la tierra, nada puede suceder en tu vida y en tu futuro que obstaculice esa misión. Iglesia, no importa si tú eres un joven cristiano estudiando y trabajando en lo que algunos llamarían la flor de la vida, y dicen, esta persona sí puede ser productiva, o que seas un creyente ya avanzado en años cuya vida parece estar acabando. La misión es la misma. Ya sea que te dediques a criar y educar a tus hijos en el temor del Señor, o que el Señor te esté llamando a salir a las misiones en África o en Asia. La misión de Dios para los creyentes es que vivamos nuestra vida en el contexto que el Señor nos ha dado, en las circunstancias que el Señor nos ha dado para Jesús, para que Él sea atesorado, servido, adorado en nuestra vida y para que otros también hagan eso. Para eso existimos. Va a llegar un día, y no lo sabemos precisamente, donde ya no existamos, donde no sé cuándo, Henry Martin murió de 31 años, yo podría morir de 31 años. Nosotros no sabemos qué va a ser el mañana. Y si aún está el hoy, es para que vivamos para el Señor. ¿Cuál es la misión, el propósito en tu vida? Tristemente, hermanos, si somos sinceros, lo que muchas veces nos detiene de vivir centrados en esa misión que el Señor nos ha dado sobre esta tierra es el temor al rechazo, la incomodidad, el temor al hombre, el temor a vivir una vida no exitosa según los parámetros del mundo. ¿Y qué hacemos? No vivimos para la misión del Señor. Es por eso que necesitamos recordarnos esas promesas del Señor y no vivir, y no temer, sino vivir para la misión del Señor. Y en segundo y último lugar, hermanos, a la luz de el texto, yo veo y quiero presentar ante ustedes que el otro resultado de que Pablo creyera y abrazara la promesa del Señor es que él vivía con una dependencia humilde del Señor. Y creo que el Señor se lo enseñó muy claramente. Noten que justo después de esa visión en aquella noche hermosa, gloriosa, donde Pablo se escucha la voz del Señor, Lucas se encarga de registrar el cumplimiento, un cumplimiento de la promesa del Señor hacia Pablo. Los judíos se juntan, se arma una turba. Imagínense una cantidad de personas como este salón en el que estamos, cogiendo una persona para llevarla a un lugar. Si ustedes todos se levantan contra mí, yo pienso, hasta aquí llegó mi vida. Pablo ya había visto eso en otras ciudades, pero justo lo llevan al tribunal y justo cuando Pablo va a hablar, va a abrir su boca para defenderse, ¿qué pasa? Galión, el procónsul, el gobernador, levanta la voz y les dice, ¿saben qué, judíos? Ustedes dejen de molestar con sus cuentos, con su religión, con sus escrituras, yo no les voy a prestar atención. Pablo, váyase. Y los judíos quedan ardidos, que terminan maltratando a uno de sus mismos líderes de la sinagoga. Yo creo que el Señor le estaba enseñando a Pablo de manera práctica a confiar en él. Pablo, no temas, nadie te va a poder atacar y te va a poder hacer daño. Se levanta y el siguiente día, ¿qué hay? Una turba. Y Pablo está listo para defenderse. Pero el Señor le dice, ch, 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 tranquilo, yo te defiendo. Y luego al final, cuando Pablo pasa por Éfeso y predica, allá las personas le ruegan que se quede más tiempo, pero él sigue su camino y les dice algo que es muy importante. Versículo 21. Aquí los de Éfeso le ruegan, quédate más. Y él dice, no, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a ustedes otra vez, si Dios quiere. Y embarcándose, se fue de Éfeso. Noten esa expresión, volveré a ustedes otra vez, si Dios quiere. El resultado de que Pablo confiara en lo que el Señor le dijo, su presencia, su gobierno, la seguridad de su plan, es que Pablo vive para la misión en una humildad dependiente. Pablo ahora sabe que si el Señor no quiere, él no va a ir a Éfeso, no va a volver. Pero si el Señor sí quiere, Pablo va a volver. Eso no quiere decir que Pablo no planeara.
Pero Pablo reconocía que quien estaba al control del barco, quien tenía el timón era el Señor y no él. Iglesia, como dice Santiago 4, nosotros podemos fácilmente ser arrogantes y pensar que nuestro futuro, nuestra salud, nuestra economía, nuestro crecimiento, nuestra familia está finalmente en nuestras manos. O en las manos de otros seres humanos, como Petro, como Trump, como nuestro jefe. Creemos que puede estar en las manos del azar. Afortunadamente, no pasó esto. La fortuna, agradécele a la vida. No, hermanos. Nuestras vidas están en las manos del Señor y no debemos engañarnos y ser arrogantes, como dice Santiago, decir yo voy a vivir y hacer esto mañana. De verdad, de corazón deberíamos decir, si el Señor quiere, más tarde voy a hacer esto. Ninguno de nosotros tiene su vida en sus propias manos. Y aquí quiero hablar no a mis hermanos, sino a los que no han creído. En estos días leí la frase que me impactó mucho y me hizo pensar en este texto. ¿No es asombroso que Dios dé aliento al hombre que va a blasfemarlo todo el día? ¿No es asombroso que Dios dé aliento hoy al hombre que lo va a blasfemar todo el día? Y pensaban aquellos que no han rendido su vida en Jesús y a los que le iba a predicar hoy. Si tú no has creído en Jesucristo, si no has reconocido con dolor tus pecados y has sacudido la fe en el Señor, si no has creído el mensaje del apóstol Pablo que predicaba a los corintios, todo lo que sabes, todo lo que eres, se lo debes a Dios. Y no ha sucedido ninguna cosa en tu vida que no tenga el propósito de que tú llegues a escuchar el Evangelio y que te arrepientas. Ese mismo evangelio que predicaba Pablo, de que solamente Jesucristo es el Mesías, el Salvador de los pecadores. Y solamente por Él podemos tener reconciliación con Dios. Así que sí, hay alguno aquí que aún cree que es por sus buenas obras, por su esfuerzo, o aún cree que su vida está en sus propias manos. No seas indiferente a la predicación del evangelio. Si hoy tienes vida es porque el Señor está reteniendo su vida de sobre ti. Y va a llegar el momento, no sabemos cuándo, podría ser hoy, podría ser mañana, podría ser en 10 años, en el cual esa retención, ese muro que aún no permite que la ira de Dios caiga sobre ti se ha quitado y pases a la eternidad. No seas arrogante y pienses que más adelante voy a tener tiempo de reconciliarme con Dios. Mañana. Algo así como cuando el faraón le dice a Moisés, quita las plagas. Y Moisés le dice, listo, dime cuándo. Mañana. Algunos piensan que van a tener el mañana para decir, sí, ya va a venir el momento cuando voy a tomar en serio a Jesús. El día es hoy. Iglesia, termino con esto. Solamente reforzando este ánimo. Dios siempre ha llamado a su pueblo a no temer. Esto ha sido siempre, no es solamente a Pablo. ¿Y por qué le digo esto a ustedes y a mí mismo? Es porque es la misma palabra del Señor a lo largo de toda la historia. El Señor ha dicho lo mismo a lo largo de toda la historia a su pueblo. No teman vivir para la misión de Dios. A Abraham le dijo, no temas, yo soy tu escudo. Al pueblo ante el mar rojo, huyendo de Egipto, les dijo, no teman, estén firmes y vean la salvación del Señor. Ante la misión que tenía Israel de entrar a la tierra de Canaán, les dice, no teman, no se aterroricen ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. El texto que leímos al inicio, el Señor le dijo al pueblo por medio de Isaías, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te cubrirán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama te abrazará porque yo soy el Señor tu Dios
el Santo de Israel, tu Salvador. Y cientos de años después, Dios encarnado mismo les dice a sus discípulos, no teman a lo que los hombres le pueden hacer. Lo máximo que pueden hacer es matarles el cuerpo. Teman a Dios y confíen en su cuidado. Y aún mucho mayor, iglesia, por la resurrección de Jesucristo, porque Jesucristo demostró ser el Mesías, tenemos el fundamento incluso más grande para vivir sin temor. Es por eso que en el Apocalipsis el Señor resucitado, glorioso, se le presenta a Juan y manda el mensaje a las iglesias y les dice, no temas, yo soy el primero y el último, tengo las llaves de la muerte. ¿Qué podemos temer? Iglesia, el temor se disuelve cuando vemos a Jesús, el Cordero en su trono gobernando, asegurándonos que Él está con nosotros y que su misión no puede fallar. Así que no teman vivir para la misión de Dios.